La maestra Claudia Alonso, directora general adjunta de Igualdad de Género en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Claudia es maestra en Derecho Político y Administración Pública. Es licenciada en Psicología por la UNAM y tiene una experiencia casi de 30 años en el sector público, en las áreas indígenas, de desarrollo social, de educación, de transparencia y rendición de cuentas. Y todo este trabajo lo hace con una perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y también con una perspectiva de interculturalidad. Cabe mencionar también que parte del trabajo de la maestra Claudia, y muy importante, es que ella coordinó el programa de Mujeres en Solidaridad, que fue el primer programa que norma la perspectiva de género en los años más o menos del 98 al 2003, que no es menor el trabajo que realizó la maestra Claudia, y que además siempre que estamos en esta discusión, las y los jóvenes en este tipo de espacios, siempre decimos en relación a la salud sexual y reproductiva, la educación integral en sexualidad, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Educación en la estrategia a prevenir, atender, ¿no? el tema de discriminación? Y hoy la maestra Claudia nos acompaña. Muchas gracias. También quisiera presentar al doctor Francisco Javier Posadas, quien es director de investigación operativa del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y SIDA, de CENSIDA. Él es médico ginecobstetra y maestro en salud pública por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias, doctor. Gracias. No menos importante, también quisiera presentar al doctor Rufino Luna Gordillo, director general adjunto de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva dentro de la Secretaría de Salud Pública. Muchas gracias. Como ya decía, este es un espacio y este es el momento en donde la carnita está más buena en ese sentido, y quisiéramos empezar la carnita del evento, por supuesto. Y quisiéramos comenzar con Leonardo, si nos hicieras favor un poco de compartir desde Códice la perspectiva y del panel que lleva por título Compromisos para las y los jóvenes en torno a la Agenda 2030. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias a todos los panelistas. El día de hoy realmente es una celebración que estemos aquí. Nosotros representamos o cristalizamos el esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil, pero no solo del Distrito Federal. Estamos aquí está vertido el esfuerzo de las personas de Campeche, de las personas de Guadalajara, de las personas de Monterrey y de Mérida, de distintos lugares de México, que somos jóvenes que vivimos día a día con cada una de las situaciones que se nos presentan. Y quisiera empezar pidiéndoles que hagan un ejercicio que puede ser sencillo para unos, difícil para otros, pero volvamos nosotros a cuando teníamos 17 años, cuando éramos esas personas que estábamos apenas vislumbrando un camino por el cual queríamos llevar nuestra vida. Ahora recuerden cuál era la facilidad o la dificultad que tenían ustedes de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio que podían hacer de ellos. ¿Recordamos más o menos cuáles eran esas dificultades? Pues quisiera decirles que el día de hoy también las compartimos. Sin embargo, el Estado mexicano ha decidido emprender algunas acciones que mejoren esa situación y que ayuden a disminuir estas dificultades. Pero existen otras barreras nuevas que se interponen en el camino y que tienen que ver mucho con la participación. Nosotros como jóvenes, y yo creo que hoy más que nunca podemos darnos cuenta, estamos participando en todos los ámbitos de una manera más activa. Nos estamos dando a notar en todos lados. Cada uno de los medios que empiezan a descubrirse se vuelven nuestro medio de comunicación. Esa voz que a lo mejor antes no teníamos, que a lo mejor en los 70s nos daba miedo a poder expresar una idea sólida que teníamos por ser revolucionaria y por tener repercusiones fatales. Sin embargo, hoy tenemos muchas otras herramientas que nos ayudan a poder ejercer este derecho de la libre expresión, pero los mecanismos, a veces pareciera que los mecanismos de participación sí nos ven como emprendedores,
pero a veces nos ven como emprendedores de nuestras propias soluciones, cuando también somos gente que queremos aprender de otros emprendedores, queremos saber cómo hacerla, queremos fortalecernos y a veces no tenemos ni idea. Es decir, no podemos generar nuestras propias soluciones si estamos desvinculados de los círculos sociales que nosotros componemos, desvinculados de las instituciones de las que recibimos servicios, pero de las que después también formamos partes. Es decir, sí existen muchas vías de participación para los jóvenes, pero a veces los requisitos o las maneras en las que podemos participar son muy limitativas, no solo de las habilidades que necesitamos tener, sino también de las regiones en las que nosotros vivimos y de los idiomas o las maneras en las que nos comunicamos. Y quiero hablar de la manera en la que nos comunicamos, porque de pronto asumimos que todos hablamos igual o que todos utilizamos los mismos lenguajes, cuando también existen los jóvenes que viven alguna discapacidad. Estos objetivos entonces se vuelven de vital importancia en la vinculación que tenemos los jóvenes, nuestra participación, las instituciones y la sociedad. Ahora, sigamos con este ejemplo. Imaginémonos que somos una mujer que tiene 17 años y que además es indígena. Ahora, ¿qué dificultades podría tener ella en el desarrollo en sus necesidades básicas que tienen que ver con la salud, con la educación y con el ejercicio de su sexualidad? Imaginemos que esta mujer, además de ser indígena, es una mujer trans y es indígena. ¿Qué pasaría si ella quisiera ir a una escuela privada? Porque sucede que en su población llegaron unas monjas y pusieron un colegio y es la única escuela que existe. Y de pronto ellas determinan que el reglamento es claro. El reglamento dice que el uniforme para los hombres es pantalón y camisa, y el uniforme para las mujeres es una falda y unos tacones bajos y un corte de pelo definitivo. Pues esta realidad nos podría parecer lejana, sin embargo, no es una realidad de un poblado, es una realidad que se vive en Guadalajara en un colegio. Y existen otras realidades que también nos podrían parecer lejanas, como imagínense que ustedes son un joven que tiene 17 años y que tuvo un contacto de riesgo. A lo mejor tienen miedo porque no saben si tienen una infección de transmisión sexual. Ustedes no han hablado de su sexualidad con su familia porque apenas se están definiendo. A lo mejor no saben si son bisexuales o si son heterosexuales o si son gays. Y no piensan hacerlo en los próximos años, pero quieren tener acceso a la prueba. Van a un centro de salud y les niegan el acceso a la prueba porque no son mayores de edad. Ahora se han modificado un poco las reglas y los jóvenes ya pueden tener acceso a la prueba de detección, a la prueba rápida de detección de VIH sin necesidad de tutores. Pero en México tenemos una pequeña dificultad donde la información de este tipo corre más lento que las modificaciones a las leyes. Entonces el mismo joven sigue presentando la misma barrera. Y para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil también, para empezar a eliminar este tipo de barreras. Entonces, nosotros en Códice, que sí se nos presenta ese tipo de situaciones, lo que hicimos es empezar a hablar con algunas instituciones educativas y llevarle información para que ellos empezaran a actualizar y se dieran cuenta que si le prohíben a una mujer trans de 17 años ir representando su identidad trans a la escuela, eso limita su derecho a la educación y mínimo en el estado de Jalisco, ese delito se llama discriminación y está penado. Esa vinculación que logramos las organizaciones de la sociedad civil con la institución educativa, pero que también tiene que ver con la población que lo requiere, es de vital importancia. Es lo que nos ayudó en Códice a trabajar con el CUESIDA, con el Laboratorio del Estado, con los mismos médicos de las unidades de VIH, porque sabíamos que había un problema. Si detectábamos que ese chavo vivía con VIH
y tenía 17 años, tenía de dos, o decirle a sus papás o esperarse a cumplir 18 años. Pero como sabíamos que era urgente saber cuál era su estado de salud, necesitábamos hacer algo. Entonces empezamos a buscar vías para que eso sucediera. Lo primero que se logró fue hablar con el laboratorio del Estado para que éste pudiera reducir los tiempos en los que se hacía la burocracia para que sucedieran los exámenes. Y gracias a la participación de un gran aliado que ha sido el doctor Ariel, que es el secretario técnico del COESIDA, es que se lograron reducir los tiempos en los cuales se pueden tener los análisis de una persona que tiene un diagnóstico nuevo, es decir, la carga viral, el CD4, entre otros. También se logró que la sociedad civil tuviera un acuerdo para que nosotros pudiéramos acompañar a esa persona hasta su cita, porque la verdad es que era complicado que una persona llegara a ese núcleo de los consejos donde a la persona se le iban a dar los papeles. Logramos también que las personas del Seguro Popular, que es otro rollo de procedimientos que tienen que hacer, pudieran asegurarle a esa persona acceso a los servicios de salud por medio de una unidad especializada para personas que se encuentran en situación de calle, que les asegura el acceso a los servicios de salud por unos meses, para que así, mientras este chavo podía sacar su seguro popular, él tuviera acceso a los servicios de salud y no se frenara este diagnóstico. Todo esta serie de trámites de los que le estoy hablando, antes tenían una respuesta bien sencilla. Cuando nosotros planteábamos que se tenía que tener acceso a una integración rápida, eficaz, con calidades, con derechos humanos, nos decían, es que no se puede, porque la normatividad lo prohíbe. Y para cambiar la normatividad tenemos que esperar, pues para una, 1 año, para otra 5 años, y la que sigue se acaba de cambiar. Ahora sabemos desde la sociedad civil y desde los jóvenes que, como dijo Mariana bien, queremos que los cambios sucedan mientras somos jóvenes, no esperarnos a que ya hayan pasado 20 años. Sabemos que si nos vinculamos, podemos generar estos pequeños cambios que dan grandes efectos antes de que tengamos que esperar que la normatividad cambie o de que alguno de nosotros tenga 75. Pues quiero agradecerles su atención. Muchas gracias, Leonardo. Como ustedes son panel y yo moderador, podré jugar un poco el papel de provocador, quisiera en este espacio jugar. Y vuelvo a repetir el nombre del panel porque me parece importante que la discusión vaya en ese sentido. Panel de compromisos para las y los jóvenes en torno a la Agenda 2030. Y en función de eso, caminar e identificar cuáles son esos compromisos que quisiéramos asumir desde las instituciones. En ACT hemos estado discutiendo mucho el tema de la educación integral en sexualidad y la relación que hay entre la homofobia, la lesbofobia y la transfobia como un canal y un vehículo por excelencia para la transmisión, ¿no? Las tasas de incidencia de VIH mayormente en jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en materia de educación integral en sexualidad para, con una perspectiva muy amplia de derechos humanos, de perspectiva de género, y de un enfoque de diversidad sexual para asegurar que ésta se cumpla? Damos la palabra a la maestra Claudia Alonso, vuelvo a repetir, directora general adjunta de Igualdad y Género de la Secretaría de Educación Pública. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este auditorio, a quienes me acompañan en esta mesa. También gustosa les saludo aquí al colega de salud, a Rufino. En varios encuentros estamos juntos, me da mucho gusto volver a estar una vez más contigo. Agradecemos a quienes nos convocaron al evento, al Instituto Belisario Domínguez, y también, bueno, agradecemos a las organizaciones que están alrededor de este instituto que también son convocantes. Bueno, en el caso del sector educativo les traemos, como bien decía Leonardo,
es muy importante que la sociedad en su conjunto conozca las políticas públicas y conozcan en qué estamos haciendo y que nos puedan retroalimentar para aquello que consideren ustedes es necesario fortalecer, modificar o ampliar, o incluso dar también su opinión de lo que consideran es pertinente y está en su justa dimensión. Siguiente, por favor. Se encuentra, en primer lugar, les queremos plantear que el sistema educativo ha diseñado una agenda, la Agenda Sectorial de Educación Integral en Sexualidad, con énfasis en prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué una agenda? ¿Por qué el sector educativo construye esta agenda? Bueno, pues construimos esta agenda porque hay todo un marco jurídico internacional y nacional que nos compromete en materia de educación integral en sexualidad. Hay un marco programático que orienta y define atribuciones al servicio público. Quiero enfatizar, el marco jurídico son tratados internacionales, convenciones, consensos, leyes, la propia Constitución, reglamentos, la parte jurídica. Y el marco programático se refiere a todo lo que son programas sectoriales, especiales, institucionales que derivan del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Tenemos también una iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de prevención del embarazo adolescente que se llama la ENAPEA, Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Hay recomendaciones nacionales en materias de derechos humanos y educación integral en sexualidad que atender. La CNDH ha planteado, por ejemplo, recomendaciones, particularmente hay una recomendación del año 2008 en materia de garantizar el acceso a una persona que fue discriminada por tener VIH-Sida, ¿no? Hay otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, en materia de violencia sexual, tenemos algunas que están alrededor de esta agenda. Y también tenemos, digamos que esas son ahorita en el marco de lo que estamos platicando, esas me parece importante señalar. Por otro lado, el sector educativo reconoce y hace un estudio, un análisis de que hay una problemática nacional relacionada con eventos de la vida de las y los jóvenes que nos llevan a reflexionar acerca de su ejercicio de su sexualidad, sus roles de género, así como su acceso a derechos, oportunidades y condiciones que les permita a ellas y a ellos garantizarles la igualdad sustantiva en todas las esferas de su vida. La Secretaría de Educación Pública no puede estar ajena en repensar quiénes son los jóvenes, quién es la juventud de este momento, porque nos toca una parte sustantiva de la política pública, que es el diseño de lo que son los planes y programas de estudio, de lo que son los materiales educativos, lo que es la formación docente. Es decir, es parte de lo que en el sistema político mexicano tenemos como un eje rector desde hace muchísimas décadas, que es la formación del pueblo mexicano, la construcción de la masa crítica que va a construir el desarrollo de este país. No es cualquier cosa y entonces, bueno, nos tenemos que poner al día de entender quién es la nueva juventud, qué significa las nuevas configuraciones y las nuevas imaginarios, las nuevas representaciones que la juventud tiene y que a algunos que no somos tan viejos, pero que sí somos viejos, de repente no entender la prontitud con la que nuestra juventud hoy cambia y con lo que todo está cambiando. Nos cuesta trabajo entender estas nuevas lógicas y más cuando somos instituciones que tenemos más de 90 años. La SEP es una institución que casi tiene 100 años en este país. Son instituciones que han construido la identidad de nuestro país, pero es una institución que tiene una pesadez en su misma operación, así la llamamos, y una estructura tan amplia que los cambios no siempre se suceden con la prontitud y la velocidad que se requiere
para dar la respuesta a la sociedad. Entonces, bueno, nos hemos dado a la tarea de consultar a expertos y expertas para ello. La experiencia del sector educativo es muy importante. Ahorita les voy a presentar el sistema educativo. Tenemos ya una experiencia en esta materia y necesita, es decir, no es que no haya nada, nada más tenemos que reforzar el marco educativo bajo el enfoque que nos mandata el marco jurídico internacional y nacional, para dotar de habilidades a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestras niñas para que tomen decisiones libres, responsables e informadas en su ciclo de vida, así como para garantizar su acceso, permanencia y conclusión de su educación. Siguiente, por favor. La agenda está fundamentada en 13 instrumentos internacionales y 12 en el ámbito nacional. Esto es muy importante que lo sepan, es decir, hay una obligación del Estado mexicano en esta materia. Es un asunto que socialmente ha transcurrido décadas para construir esto y en consecuencia estamos obligados porque en el ámbito de derechos humanos, en el de población y desarrollo, educación y salud y en el marco de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la reciente publicación de la ley al respecto en diciembre de 2014, bueno, está clarísimo que la tarea del sector educativo es educar integralmente en sexualidad. Todo este marco nos marca y nos marca. También para nosotras, para el sector educativo es muy importante la recomendación 27 de la CEDAW, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, porque esta convención observó al Estado mexicano con mucha preocupación que los contenidos del curso de educación en sexualidad se habían disminuido. Este fue en el informe que se presentó en el año 2012. Entonces, bueno, estamos obligados a rendir cuentas muy pronto, el año próximo, y pues nos van a preguntar qué hemos hecho en atención a esta recomendación. Por otro lado, también el Comité de los Derechos de los Niños de 2013 nos hizo una recomendación para que incluyéramos en los contenidos de educación integral en sexualidad, también enfatizó, y fíjense cómo este comité también nos hizo ver que teníamos que incluir la prevención del VIH-Sida, además de la salud sexual y reproductiva, en los programas escolares. Les quiero transmitir que con esto no podemos desviar nuestra obligación institucional, no podemos desviar el interés social que existe, porque está plasmado, insisto, en 13 instrumentos internacionales, en 2 en el ámbito nacional. Tenemos recomendaciones y tenemos pues urgente necesidad de atender estas recomendaciones. Ya señalé, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente claramente nos dice que tenemos que disminuir a 0 el nacimiento de niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 29 años para el año 2030. Esto tiene que ver con… Ay, Dios mío, sí. Esto tiene que ver con el marco programático y con la Agenda 2030. Adelante. El marco jurídico, que no desgloso aquí todo, tenemos el Consenso de Montevideo, que es el que hoy está regulando en gran medida el tema de población, nos marca esa tarea. Y en este tema de la Agenda 2030 quiero señalar cómo el objetivo 4 y el objetivo 5 nos marca al sector educativo lo siguiente. Adelante, por favor. El 4 es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas, porque esto también tiene que ver con el marco jurídico educativo que nos mandata también en igualdad de género y igualdad de oportunidades y en todos los sentidos de igualdad. Y nos plantea como metas eliminar la disparidad de género en la educación y resalto en negritas como otra meta que la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre géneros, la promoción de una cultura de paz, no violencia, la ciudadanía mundial, la valoración de la diversidad cultural. Nos plantea también construir y adecuar instalaciones escolares que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos. Y aquí, por supuesto, inclusivos es la perspectiva de la educación inclusiva que nos mandata también UNESCO y que tiene que ver con todo lo que significa
significa la inclusión educativa en la diversidad cultural, social, sexual y de todos los órdenes. Es un gran reto que como sistema educativo tenemos. Nos plantea que para 2020 tenemos que aumentar sustancialmente el nivel mundial el número de becas y para el 2030 aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados. Esto es sumamente importante, maestros calificados. Quienes estamos en este espacio conocemos a miles o cientos a muchos de los miles y cientos de maestros porque pasamos por las escuelas públicas y privadas y nuestros familiares o algunos de nosotros incluso somos docentes. El tema de la educación integral en sexualidad nos está convocando, nos está obligando a también trabajar en estas configuraciones y de formación y de conocimiento que un docente debe tener para el desarrollo de la agenda en el aula, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, en este marco, el objetivo 5 nos marca también lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. La parte central que quiero enfatizar es que nos está planteando el evitar todas las prácticas nocivas. Y un poco de lo que señaló ya Leonardo, pues son las prácticas nocivas que suceden en el espacio escolar, la discriminación es por esto, ya no repito en este momento. Adelante. Esta agenda, la problemática, quiero resaltar que la del embarazo es muy alta, pero el 43% de casos diagnosticados de VIH-Sida se registró en jóvenes de entre 10 y 29 años durante 2014. Es la población que está en el sistema educativo, que debe estar estudiando desde la primaria hasta el nivel superior, por decirlo de alguna manera, pensando en posgrados. Entonces, bueno, quiero resaltar, pero la agenda atiende también violencia, el tema del abandono escolar por causas de embarazo o por unión también, y por el último, el 39.8% de estudiantes de primaria y 35.2% de secundaria opinan que ser homosexual o lesbiana está mal. Fíjense cómo no hemos podido todavía incidir en esta visión prejuiciada y la cultura heteronormativa que no nos permite incidir en la transformación. Pero estas son mediciones de datos oficiales. Adelante. ¿Perdón? También estamos aquí haciendo ver cómo el 88.6% de nuestros chicos de 15 a 29 años que se unieron o casaron mientras se encontraban estudiando dejaron sus estudios. El tema del abandono escolar ahorita es una de las prioridades de la política educativa dentro de la reforma. Entonces, entender las causas multifactoriales por las que abandonan la escuela, que es la económica, que es el aburrimiento, el no gustar, la escuela es otro factor, y el embarazo o la unión, no necesariamente por embarazo, sino la unión entre parejas también hace que los chicos abandonen la escuela. Entonces tenemos que analizar muy bien esto. Adelante. Aquí hay otros datos, el tema de México, que es el lugar de origen de tránsito y destino de trata, y el quinto lugar en el mundo del número de víctimas, y el tercero en delitos cibernéticos. Esto nos habla vinculados a la pornografía, es decir, el tema de la educación tiene que también cuestionar qué significa el consumo tan asiduo de mexicanas y mexicanos en torno a la pornografía, que no estamos dotando en el sistema educativo y en los medios científicos informados que hace que las y los mexicanos tengan que acudir a los espacios de la pornografía. Les resalto en materia de prevención de VIH-Sida, en prevención de qué enseñamos en el currículum, qué le transmiten los docentes. Bueno, hay una evaluación que hace Censida y nos dice que hay los chicos recibieron en sus clases en primaria el mayor tema, el de mujeres en cuanto a relaciones sexuales, pero nada de placer. En el tema en secundaria fue cómo protegerse para prevenir el VIH y cómo protegerse para prevenir el embarazo. Sin embargo, no habla de placer. Y en media superior, el más tratado fue implicaciones del uso del alcohol y drogas y el menos fue la pubertad. Está bien que hemos enfatizado ciertos temas, pero si se dan cuenta, lo que quiero resaltar es que obviamos la parte del placer y obviamos la parte del deseo. Entonces, nos vamos por favor en adelante, yo le digo hasta dónde para cerrar, adelante. Esto tiene que ver con la regresa 2 láminas. Aquí está
cómo la política educativa desde los 70 empezamos a educar en planeación familiar. Algunos en los 90 empezamos a hablar de derechos humanos, de equidad de género y empezamos a incorporar el tema de la sexualidad con un enfoque más amplio y más complejo. Hacia la reforma de 2011 metemos todavía una visión más amplia, la siguiente, en donde incluso hay estados que tienen asignatura estatal en primero y secundaria sobre educación sexual. Son 6 estados. Bueno, ¿qué trato de transmitir ahorita en este momento? Es que la política educativa está reflexionando, si nos vamos 3 láminas adelante, aquí me detengo. Hay un enfoque de la sexualidad hoy en libros de texto gratuito y en política educativa sobre erotismo, género, reproductividad y afectividad que plantea un sexólogo mexicano, ¿verdad? Eusebio Rubio, pero estamos discutiendo el sistema educativo, cómo transitar a la visión histórica y socioantropológica de la sexualidad que nos permite hablar más ampliamente de las diversidades en términos de la diversidad cultural que también tenemos que articular en la política educativa. Sexualidad y culturas tienen que ir de la mano y esto además nos ayuda a entender cómo la sexualidad nos acompaña a donde vayamos, desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, es parte constitutiva de nuestro cuerpo. Estamos queriendo aislarnos del enfoque patologista, de este enfoque de miedo, donde siempre trae consecuencias el sexo, la sexualidad, y no nos da alegría, nos da placer, que también es esa otra parte, que es lo que necesitamos discutir y que tenemos que transmitirle a aquellos grupos de la sociedad que se oponen a esto, a que el hecho de no profundizar desde estas perspectivas en la política educativa y no meter la educación integral en sexualidad es dejar la puerta para abusadores sexuales, para pedófilos, para la violencia, para la discriminación. Estamos puestos en esto, adelante venían otras actividades que estamos haciendo, el tiempo se me acabó, en la discusión podemos profundizar, estamos promoviendo una campaña, esperamos que pronto la vean. Muchas gracias. Casi a la mitad de su presentación, maestra, se quedó. Muchas gracias y una disculpa por el poco tiempo. Quisiera provocar más aún a nuestro siguiente ponente, al doctor Francisco Javier Posadas, y es que hemos estado discutiendo no solamente en ACT, sino en otros espacios con más compañeras y compañeros, la importancia de focalizar los recursos financieros específicamente para la prevención y atención del VIH, mucho más allá, con una visión integral de una convocatoria a organizaciones de sociedad civil. Y en función de eso, ¿cuáles son las acciones que se desarrollarán durante los próximos 15, 20 años para que cumplamos estas metas en donde no haya más infecciones, más muertes a causas de SIDA? Lo dejo, muchas gracias, doctor Francisco Javier Posada. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer la invitación por el Instituto Belisario Domínguez y, por supuesto, a mis compañeros y a todas y todos ustedes. Bueno, aquí, como es un panel y un foro donde tiene uno que ser breve, partimos de 2 cosas muy concretas: lo que se tiene y lo que pretendemos hacer. En el tema de VIH, SIDA, hay una historia ya de una epidemia global que ya cumple 34 años en el mundo y 31 años aproximadamente, 32 años en México, y que hoy tenemos un panorama muy distinto. Hoy podemos decir que el VIH-Sida ya no es una enfermedad mortal y que con tratamiento médico adecuado y un apego a pues la persona puede llevar una vida normal, incluso muy equiparable su sobrevida a lo que es una persona que no tiene VIH. Estas cuestiones van a tardar en permear socialmente, pero es importante comentarlas, y además de ello decirles que cuando una persona llega a lo que llamamos nosotros a carga viral indetectable, deja de ser una persona que transmite la enfermedad. Entonces son cuestiones que ya tendrán que ir permeando poco a poco y que se pueden ir profundizando conforme las evidencias científicas nos puedan dar mayor luz. Se dice actualmente que la sobrevida de una persona puede ser 40 años. Bueno, aunque la epidemia tiene 34, ya se habla de que tiene una sobrevida de 40 años. Entonces estas son las cuestiones que tenemos que ir consolidando paulatinamente. Pero bueno, vamos al punto. Si me pasan la siguiente, por favor.
Hay números muy concretos en el mundo y hoy es el Día Nacional de la Prueba en México. Y el día 1 de diciembre se conmemora el día 1 del Día Mundial del VIH. Y bueno, son los datos muy concretos. Hay casi 37 millones de personas que viven con VIH hasta diciembre de 2014. Entonces, casi 20 millones de personas conocen su diagnóstico en todo el mundo. El 46% de las personas que viven con VIH en el mundo no lo saben. Hay una importante, sobre todo en el continente africano, esto es importante comentarlo. Y casi 1.2 millones de personas murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA en 2014. La siguiente, por favor. Esto nos ubica en el contexto mundial. En México se estima que 190,000 personas viven con VIH. 1 de cada 3 no lo sabe, es una cantidad menor que como lo vemos a nivel global. Y 119,200 personas ya conocen su diagnóstico hasta diciembre de 2014. Ahorita vamos a ver que ya aumentó el número a 124,000. A finales de este año, 2015, tenemos 124,000 personas, o sea, casi 5,000 personas más conocen su diagnóstico. 103,000 personas tienen acceso al tratamiento antirretroviral gratuito y permanente. 72,000 personas en tratamiento antirretroviral en la Secretaría de Salud exclusivamente. Si ustedes se fijan, la mayor parte está tratada en la Secretaría de Salud. Y aún así, bueno, 4,000, casi 5,000 personas murieron a causa de enfermedades asociadas de SIDA en 2013. El costo promedio del tratamiento en una persona anualmente son 37,000 pesos. Y bueno, reflexionando esto, comentaban en el panel anterior que efectivamente no se cumplieron las metas de desarrollo del milenio, que fue reducir la mortalidad que estaba contemplada para 3.7 por 100,000 habitantes en México, y llegamos a 4.2, casi se alcanzó la meta, pero no se alcanzó y es una brecha que tenemos. La siguiente, por favor. Al 31 de agosto de 2015 se tenían 137 unidades Capacit y servicios de atención especializada, lo que representa un aumento de 8,19% respecto al mismo periodo 2014-2013. El abasto de medicamentos, seguramente, sin temor a equivocarme, es el padecimiento que mejor abasto de medicamentos tiene en el país, 98%, porque es nominal y es un seguimiento prácticamente personalizado. Entonces, en ese aspecto realmente es uno de los grandes avances que se tiene actualmente, aunque probablemente haya por ahí fallas o desabastos anecdóticos. Creo que lo contemplamos así porque el abasto es inmensamente superior a otros padecimientos como la diabetes, por ejemplo, que está ahorita también con una política nacional muy intensa, no tiene ni siquiera punto de comparación en cuanto al abasto de medicamentos. Personas incorporadas por primera vez en la atención de la infección de VIH en 2014, casi 17,000 personas se incluyeron. Esto es un avance muy importante, muy vertiginoso, y se retienen a los 12 meses el 82% y en 24 meses el 74%. Es decir, hay un buen apego al tratamiento y estas son lo que se ha ido cosechando y consolidando. Creo en gran medida, tengo que reconocerlo enfáticamente, lo reconocemos en todos los foros, la gran participación de la sociedad civil. Si la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil que se han involucrado y se han metido a trabajar con pares, con las instituciones públicas, esto no sería de ninguna manera ni siquiera alcanzable en una gran medida. Entonces sí, esto lo tengo que enfatizar, reconocer puntualmente. La siguiente, por favor. Diríamos que todos estos años de trabajo nos ha permitido hablar de que la epidemia de VIH está concentrada e hiperconcentrada en estas poblaciones clave, particularmente en los hombres que tienen sexo con hombres, algunas personas que tienen o que son usuarias de drogas inyectables, particularmente en trabajo sexual masculino y femenino, también en poblaciones trans. Entonces, en estas poblaciones clave sigue concentrada esta epidemia y sobre todo yo diría que la importancia y trascendencia de la participación de estas poblaciones minoritarias históricamente es que hay algo en el escenario que a veces se subestima, y es que subieron la atención médica y la atención, el servicio médico y el derecho a la salud a un ámbito de derechos humanos. O sea, este es el gran logro y el mérito que tiene todo este trabajo que se ha realizado durante las últimas 3 décadas y que nunca lo podemos, no lo podemos ni siquiera soslayar y mucho menos olvidar. Entonces, todas estas poblaciones que han participado en la sociedad civil nos han obligado, incluso en el ámbito médico, muchas de las cosas que se hacían mal y que se hacen mal en la medicina, no las hacíamos mal porque quisiéramos o porque no supiéramos, porque sí nos enseñaron. Entonces creo que esto es lo que ha cambiado y ha dado el giro definitivo a los derechos en materia de salud, y que creo que tenemos que ponderar en todo su valor. La siguiente. Entramos ya ahora sí propiamente en lo que son los compromisos que tiene México.
Los modelos globales para estimar el número de personas que viven con VIH en un país está perfectamente definido a través de un sistema que se llama Spectrum y que se maneja de manera global y que nos dice que México tiene 190,000 personas que viven con VIH actualmente. De esos ya están diagnosticados el 63%, 119,200, y este es el punto medular. Tenemos esta brecha de 27% que tendremos que trabajar de aquí en los próximos años y que particularmente es una meta para 2030 y particularmente 2020, ahorita lo vamos a revisar con más detalle, y que implica que estas personas ingresen a tratamiento y que entren a lo que llamamos nosotros a carga viral indetectable, es decir, que su carga viral baje a tales niveles que la enfermedad ya no sea transmisible. Esa es la brecha fundamental que tenemos que trabajar en los próximos años y que está incluso desglosada por estado. Entonces esto ya está difundido a nivel estatal y se tendrá que ir trabajando paulatinamente para lograr esta meta que es fundamental en materia de salud pública en los próximos años. La siguiente. Y bueno, trabajaremos brevemente, voy a dar algunos datos muy breves sobre lo que es VIH en personas jóvenes, que incluso ya lo comentó la maestra en esta parte. Y para ustedes, efectivamente, si nosotros concentramos la epidemia, en este caso de SIDA, son casos de SIDA, estamos hablando de SIDA, en las personas jóvenes es el 30%, no es poca cosa, entre 10 y 29 años, el 30%, y esta parte sí es interesante comentarlo porque hablar de VIH o hablar de SIDA, aunque parecerían dos cosas inclusivas, seguramente con el tiempo la palabra SIDA va a terminar. Es VIH en todo su contexto. VIH simplemente que se tenga el proceso viral sanguíneo o que sea reactivo, y SIDA ya es la manifestación clínica de la enfermedad propiamente dicha con toda su sintomatología. Entonces 30% de las personas que tienen VIH que tienen SIDA, son personas jóvenes. La siguiente. Si vemos lo que es seropositividad o que es una prueba reactiva, el 46% están en estos grupos de edad entre 10 y 29 años. Incluso esto tiene algunas pequeñas variaciones, estos son los datos nacionales, y tiene pequeñas variaciones dependiendo del corte que se haga anualmente. Si se fijan, estos datos son del 84 a 2015 y el corte está hecho incluso a septiembre de este año, son datos muy actualizados. Entonces sí es una población importante. Bueno, hay que considerar también que es cuando mayor actividad sexual se tiene, por supuesto en las personas jóvenes, y que bueno, ya lo comentaba la maestra, que tiene que ver con estas situaciones de los derechos sexuales y reproductivos que tienen que ejercer las personas. La siguiente, por favor. Hay impactos creo que bastante claros. Si vemos aquí los jóvenes de entre 15 y 24 años, hay picos muy importantes entre 1999 y 2006 de la epidemia, donde se detectó una gran cantidad de personas, se incrementó las pruebas rápidas, se incrementó la prevención, la evidencia científica, y hubo este pico importante. A partir de ahí, que se metió toda una política nacional y por supuesto global, obviamente los impactos son importantes. Y vean ustedes cómo en 2014, en 2015, las tasas y la incidencia tanto en hombres como en mujeres bajó importantemente, casi en un 50%. Pero obviamente esto, al aumentar la población, pues no quiere decir que aumente el número, que disminuya en esa misma proporción los números absolutos. La siguiente. Si hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, se habla frecuentemente que se inicia tempranamente la vida sexual. Pues sí, en los hombres 7% inicia antes de 15 años y mujeres el 5%. La siguiente. Solamente hablaré por un grupo clave. Cuando hablamos de casos acumulados de trabajo sexual, según sexo, en 2014, ven ustedes, el 90% son hombres. La siguiente. Y cuando hablamos de casos de VIH acumulados por trabajo sexual, vean ustedes, casi el 30% es en gente joven. No más por dar dos datos así muy específicos y muy duros. La siguiente. Entonces, por esto, ya concluyo con estas 3 láminas. La estrategia 2016-2021 que UNOCIDA aprobó en la 37ª reunión celebrada en Ginebra, se aprueba esta estrategia que tiene 2 puntos fundamentales. Una respuesta rápida con una gran inversión para que se acelere el proceso de reducción de los casos de VIH, cerrar estas brechas contundentemente, y al cerrar las brechas seguramente las necesidades anuales de recursos se van a reducir. Entonces, la intención es lograr como primer punto la primera generación libre de VIH. Entre 2020 y 2030 se tiene que lograr esto. La siguiente. Y la respuesta rápida implica un objetivo claro, 90-90-90, que el 90% de las personas que tienen VIH conozcan su diagnóstico, que el 90% de las personas tengan acceso a tratamiento y que el 90% tenga carga viral indetectable con el tratamiento. La siguiente. Entonces,
pues son metas muy ambiciosas, le llaman una meta muy audaz, así lo comentan en los medios internacionales, y la Junta de Universidad adopta una estrategia audaz y ambiciosa para poner fin a la epidemia de SIDA para 2030. Es un compromiso, dicen que es un catálogo de buenas intenciones, yo lo vería de manera distinta, yo veo como que un organismo internacional nos dice cómo hacer las cosas, de qué manera hacer las cosas, cómo invertir los recursos, y que eso implique automáticamente que cada país las aplique con su población. La siguiente es su sistema de salud. Y bueno, las conclusiones podemos decir que es un programa consolidado a través de 32 años en México. El tratamiento universal y gratuito nos facilita el proceso con un enfoque preventivo y curativo. Todo esto matizado por la participación de la sociedad civil, que es un elemento particular de gobernanza, y que tenemos 3 retos fundamentales muy claros: reducir o eliminar el estigma de discriminación paulatinamente como un proceso cultural, incrementar la detección de estas personas para lograr ese 90% que tenemos que tener como meta nacional, y por supuesto reducir a 0 la transmisión perinatal para lograr la primera generación libre de VIH. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Y quisiera retomar alguna información que decía, y es que esto es algo que hemos estado discutiendo muchas organizaciones de la sociedad civil, particularmente lideradas por jóvenes, que tiene que ver con cuál es la importancia de involucrar a las y los jóvenes en el diseño de los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las y los adolescentes, para todos las y los jóvenes. En ese sentido, y retomando un poco lo que comentaba doctor Francisco, el mayor número de infecciones de transmisión sexual se presenta en personas jóvenes. ¿Y qué significa eso? No solamente hoy en México, sino en América Latina y en el mundo entero. ¿Qué significa que hoy en día la población, particularmente en México, esté afectada por el VIH, sea en personas jóvenes? ¿De qué manera podemos asegurar que los servicios de salud sexual y reproductiva sean libres de estigma y de discriminación, con un especial énfasis en la reducción de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, debido a que el VIH, como bien decía en una parte de su presentación, prevalece mayoritariamente en hombres que tienen sexo con otros hombres, HCHs, en personas trans, y que a últimos años se ha incrementado el aumento en mujeres trabajadoras sexuales, el VIH. ¿De qué manera podemos asegurar que no solamente hablar de servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso no solamente significa un apego a tratamientos, sino significa también librar estas barreras que obstaculizan el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva? Con esta reflexión quisiera dejar la participación al doctor Rufino Luna Gordillo, director general adjunto de salud reproductiva del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud. Gracias, Roberto. Bueno, dada esta plática que se está haciendo y lo que nos solicita Roberto que podamos desarrollar, si me permiten voy a replantear mi intervención, y me gustaría primero que nada agradecer al Senado de la República la invitación un poco para hablar de lo que desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva estamos trabajando, y hacer de conocimiento de todas y todos ustedes el compromiso que se tiene respecto de lo que ahora es la Agenda 2030. Ustedes bien saben que el objetivo número 3 es a donde más nos identificamos en salud, porque define garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades. Aquí está, por supuesto, incluyendo a las personas jóvenes. Pero además, dentro de sus pues objetivos específicos que tiene este tercer objetivo de desarrollo sostenible, está justo, dice que es para el 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Esto lo definen justo estos ODS
porque en la experiencia que tenemos, muchos países no hablan de salud sexual y reproductiva, no tienen definidas estrategias ni acciones dirigidas a adolescentes o a personas jóvenes. Y quiero decirles que afortunadamente en México sí existen, sí tenemos esos programas, sí están definidos, y en el Centro Nacional de Equidad de Género, todos los programas que tenemos, que son 6, todos están dirigidos justo a asegurar la salud sexual y reproductiva. Tenemos el programa de cáncer de la mujer, que trata los problemas de cáncer cervicuterino, cáncer de mama, y por supuesto, pues bueno, considerándose órganos como parte de la sexualidad y la reproducción, los tenemos nosotros trabajando. Está el programa de salud materna y perinatal, que también está trabajando muy duro para reducir la mortalidad materna, pero sobre todo que ahora le está dando un giro a no enfocarse en la mortalidad materna, sino en la salud materna, a proveer de salud materna y mantener esa salud materna. Está poniendo un enfoque muy especial a las personas jóvenes, a las adolescentes que llegan a tener un embarazo, porque tienen un riesgo mucho mayor que una persona no adolescente de generar alguna complicación. También están los programas de igualdad de género y el programa de violencia familiar y de género, que tratan justo también todos estos problemas de cómo trabajar sobre estigmas, cómo trabajar sobre pues, conductas históricas que hemos repetido en el país, y asegurar que mujeres que viven violencia dentro de la familia no lleguen a la complicación pues más dura, que es la muerte, que los agresores no tengan la posibilidad de agredir tan fuerte que maten a la pareja. Y finalmente, dentro de mi Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva, también tenemos los 2 programas, que son justo el programa de acción específico de planificación familiar y anticoncepción, y un programa dirigido a adolescentes. Me parece que no hay otro programa, por lo menos en América Latina, que sea igual. Es el programa de acción específico de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Es la segunda ocasión, el segundo gobierno que lo trabaja, y tiene el plazo, por supuesto, 2013-2018. En este contexto de que en qué nos comprometemos con las y con los jóvenes en torno a esta Agenda 2030, todos estos programas están dirigidos justo a, como dice los ODS, pues garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Dentro de los programas de planificación familiar y el de salud sexual y reproductiva para adolescentes, ¿qué tenemos que hacer? Nos hemos planteado mucho de cómo asegurar, pues, o cómo garantizar, como dice aquí, cómo garantizar este acceso. Si me da la que sigue, por favor. En ese sentido, desde el gobierno federal nos hemos dado la tarea de tomar en cuenta 2 aspectos muy, muy relevantes. El primero, que es el enfoque de derechos humanos. Y teniendo este enfoque de derechos humanos, y el otro que aquí está mal escrito, no es equidad de género, es igualdad de género, teniendo estos 2 conceptos muy claros y presentes en todos los programas de acción específico, entonces empezamos a desarrollar un planteamiento de cómo asegurar el acceso integral a los servicios de salud sexual y reproductiva. Y bueno, para tener justo impacto en estas acciones de planificación familiar, de prevención del embarazo en adolescentes, de anticoncepción, los esfuerzos que estamos nosotros haciendo no solo es a la prestación del servicio, sino a otras áreas de la gerencia de un programa. Porque, bueno, no es nada más la prestación ya en una unidad médica de ese servicio, sino cómo hago que esa unidad lo trabaje adecuadamente.
El primero es el acceso efectivo, es decir, platicábamos en un lugar y la doctora Rafael Esquiabón de IPAS México decía, bueno, ¿qué tan importante es el acceso efectivo a los distintos tipos de metodología anticonceptiva y a la orientación y asesoría en sexualidad que debemos ofrecer en salud? Que un muchacho que llega a los servicios de salud, ¿cuántas barreras, cuánto trabajo tuvo que suceder? Primero, para que la Secretaría de Salud pudiera convencer a ese muchacho de que en las unidades de salud tenemos al personal capacitado y los métodos anticonceptivos que le pueden servir. Eso significa una cantidad de promoción pues muy grande. La segunda es, este muchacho tuvo que trabajar en su mente la pena de tener que enfrentarse a una persona adulta para ir a solicitar información y, si es posible, un método anticonceptivo. Toda esa lucha, todo ese trabajo que se realiza, y cuando llega finalmente al centro de salud, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra una persona mal encarada que lo regaña porque a los 16 años está teniendo relaciones sexuales y bueno, lo amenaza con que le va a decir a sus padres, y lo peor, que tal vez le dice, bueno, para que no te embaraces, ten 3 condones, ¿no? Digo, todo ese trabajo para que le dé 3 condones, pues mejor se va, no quiero dar comerciales, pero se va al Oxxo, al 7-Eleven y se compra los 3 condones, ¿no? Entonces, o más de 3 condones. Bueno, ¿qué significa el acceso efectivo? El acceso efectivo no es nada más que se tengan los condones, es qué metodología anticonceptiva les sirve a las personas jóvenes. ¿Cuántos médicos están convencidos de que no deben de poner un implante a un adolescente, que no deben poner un dispositivo intrauterino a un adolescente, porque es adolescente, no por otra cosa, sino porque es adolescente? Entonces, lo segundo que tenemos que trabajar muchísimo y a lo que nos estamos comprometiendo, y ya lo estamos haciendo, es justo la capacitación. Capacitación en 2 niveles. Uno que es al personal de salud, en este sentido a estos médicos que tienen el trato directo con los adolescentes, con las personas jóvenes, y el segundo es a los gerentes de los programas que tienen que asegurar que ese método anticonceptivo llega hasta el centro de salud y que esa capacitación se da al personal que tiene que darse. El otro compromiso que hacemos es la comunicación y la difusión. La comunicación y la difusión, aquí ya no al personal de salud, sino a la población en general. Y ya déjenme decirles que bueno, estamos muy contentos porque ya es el 3er año consecutivo que desde el nivel federal nos permiten hacer comerciales dirigidos a adolescentes en donde se les dice que pues, es mejor pues posponer el embarazo utilizando algún método anticonceptivo. Ya es el 3er año, no sé si hayan visto ustedes los comerciales o los hayan escuchado. Aquí veo a varios amigos jóvenes que tuvimos ayer otro foro, muy bueno por cierto, y nos decían, es que ya estamos bombardeados por todos lados, ¿no? Por un lado los papás, por otro lado la escuela y por otro lado en la tele que todo el tiempo te están diciendo que no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces. Digo, fabuloso, eso es lo que esperábamos, que llegara a todas las personas esta comunicación, esta difusión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Desgraciadamente, de las mujeres adolescentes que se embarazan, la mitad no deseaba ese embarazo. ¿Ah? Pero ¿cuál es lo más preocupante? La otra mitad que sí lo deseaba, ¿no? ¿Y cuáles son las razones por las que sí la deseaba? Eso es lo que estamos analizando. La maestra Alonso tiene ya un análisis de cuáles son esas causas y creo que tenemos que trabajar mucho también las instituciones del gobierno para disminuir esto. Pero la otra es de aquellas mujeres que no deseaban el embarazo. Yo les digo, pues ahí es más fácil,
porque lo que les tengo que acercar es información, es asesoría y es la metodología anticonceptiva que necesitan. Ajá. Con eso nosotros esperamos que sí se reduzca el número de embarazos no deseados. La cuarta acción que pretendemos trabajar, todavía no me pones el diminuto, ¿va? Sí, me quedaban 4. La cuarta estrategia que tenemos que trabajar es la movilización social. Eso lo estamos haciendo ya con organizaciones de la sociedad civil, incluso con esta actitud que desde el gobierno federal, y déjenme hacer un reconocimiento al presidente de la República, que ha tenido esta sensibilidad clara para apoyar estos programas de salud sexual y reproductiva, y que pues no se veía desde hace muchos años. Sí, ya tenía más de una década que no se veía este impulso, este apoyo, y por lo menos las personas que estamos convencidas de que se debe de hacer, pues ahora estamos trabajando sin tener que romper barreras, lo estamos haciendo y con mucho gusto. Y aquí la sociedad civil forma una parte muy, muy importante de apoyo. También la evaluación, la supervisión. Estamos teniendo ya como ya lo refirió la maestra Alonso, la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y aquí uno de los aspectos más importantes de esta estrategia de la ENAPEA es que hace un llamado a la unión de todos los esfuerzos de las instituciones de la Administración Pública Federal. Eso que no se ha podido hacer, que desde salud, por ejemplo, pues no tenemos esta capacidad, digamos, para convocar al resto de las instituciones, pero que el presidente de la República se lo encarga a la Secretaría de Gobernación a través de CONAPO y de INMujeres, y que ese es el plus que trae la estrategia. Entonces ahora el trabajo que estamos tratando de hacer es en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Gobernación, en fin, con otras secretarías que pueden trabajar sobre esta mitad de embarazos que son deseados. Bueno, pues me quedaba nada más un minuto. En general, mis queridas amigas y amigos, este es el compromiso. Este es el trabajo que desde el Centro Nacional ya estamos haciendo. Tenemos ya algunos resultados. Por ejemplo, en acceso efectivo, ya es el segundo año en que desde el nivel federal, algunos dicen que es un retroceso de la administración pública, pero nosotros lo vemos como un avance, porque ustedes conocen que fue la descentralización. En lugar de centralizar las compras a nivel federal, se les otorgó la posibilidad a los estados de hacerlo. Pero los estados no compraban los anticonceptivos y entonces se obligó a que se hiciera la recentralización. Y estamos asegurando ahora la prestación de este servicio. Es la segunda vez, el segundo año consecutivo que logramos hacerlo. Estamos comprando 13 claves de métodos anticonceptivos. Los más caros los tenemos ya en los centros de salud: el implante, el DIU medicado, el parche dérmico. Métodos anticonceptivos de veras caros que están en las farmacias, que pueden adquirir en las farmacias. Bueno, pues ahora los tenemos en los centros de salud. Lo que me gustaría mucho es que todas y todos nos convirtamos en cierto modo, como un observatorio, porque el nivel federal está teniendo de veras está haciendo este esfuerzo por lograr un acceso efectivo, y tenemos que hacer que en los estados también lo hagan. Entonces yo los invito a que si visitan algún estado y si tienen la oportunidad de entrar a un centro de salud, que pregunten si tienen métodos anticonceptivos y cuáles tienen. Y si dicen, no, pues es que no tengo, pues nada más me escriben un correo a rufino.luna@salud.gov.mx. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rufino. Por supuesto que le tomamos la palabra en el sentido de, no solo en el sentido de mandar correos, sino también de establecer mecanismos claros de observancia ciudadana en los servicios de salud sexual y reproductiva, porque sí nos parece fundamental. Quisiéramos abrir una ronda de 50 preguntas. No, no es cierto. ¿De cuántas preguntas tenemos? De 3 preguntitas, comentarios a los ponentes. Es Mariana, Erandi y la otra persona. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, son preguntas y comentarios. Una pregunta en general y es para todos. Sí se habla de tomar en cuenta a las y los jóvenes. Se tienen campañas, planificación familiar, en cuestión de escuela. Pero ¿realmente se están tomando en cuenta a las y los jóvenes o solo los informes que les dan las autoridades encargadas de esas políticas o de esas aplicaciones, ¿no? Una. Y 2, en cuestión de salud sexual, como joven que tiene acceso a la Secretaría de Salud, yo le puedo decir que voy y me dan una tira de 4 condones, a veces en mal estado, y cuando yo pido un condón femenino o cuando yo fui a pedir que me pusieran el DIU, fue totalmente la negación, ¿no? O una consulta de 2 horas donde te hacen un cuestionario tan invasivo que prefieres mejor no ir. Entonces yo creo que, o sea, sí se tienen las políticas, pero se tienen que estar monitoreando y estar capacitando al personal para que se lleven a cabo como se deben de llevar a cabo. Si quieren, recogemos 3 preguntas y respondemos. La segunda, que es Serandi. Bueno, yo quisiera que un poquito ahondara el doctor Francisco con las estrategias de salud acerca de esta campaña o metodología anticonceptiva que tienen para los jóvenes. ¿Qué tanto están en conexión con esto que se han dedicado a las estadísticas del virus? O sea, si realmente esta campaña, ¿no?, de metodología anticonceptiva está siendo eficaz en este de 2014 o 2015 o para el futuro. Quisiera saber la opinión del doctor Francisco acerca de la metodología anticonceptiva para los jóvenes. Bueno, yo quisiera preguntar más bien, más allá de cómo de ir a los centros de salud a preguntar si hay métodos anticonceptivos y en todo caso mandar un correo a un funcionario del Centro Nacional de Equidad de Género, pues más bien qué mecanismos de participación de la sociedad civil si tienen intención de implementar, sobre todo garantizando que participemos personas jóvenes que demos seguimiento a la agenda. Bueno, yo también tengo una pregunta dirigida, bueno, sería para todo el panel si tienen oportunidad de contestar, pero en específico para el representante de Sencida, sobre la epidemia que está concentrada en el norte del país de la hepatitis C, que también está planteada en la agenda, en las metas de la Agenda 2030. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la respuesta? Porque parece que es importante lo del VIH, pero bueno, el VIH, digamos, ya tiene, digamos, su fast track y todo que va a ser atendido para ponerle fin, pero parece que va a resurgir una nueva epidemia, por lo menos en el norte del país, que es la hepatitis C, y que está bastante fuerte. La mía también es un tipo de pregunta y no me quería quedar sin participar. Yo, sobre todo a la Secretaría de Educación, la escuela es como es como el específico, es como el principal vinculante con otras realidades que tenemos nosotros como jóvenes, el primero que tenemos.
Así es. Entonces, justamente en este momento que se habla tanto de la calidad docente, de la calidad educativa, de la calidad, ¿quién vigila o cómo vigilan la calidad de la educación integral en la sexualidad? Y cómo es que ya sabemos que está mal, sabemos que está pésima porque tenemos, bueno, no tan pésima pues, porque tenemos un reporte y un estudio de extenso que se hizo con todo esto de la declaración ministerial. Pero no se sanciona a nadie, no hay indicadores que tampoco se están desarrollando, entonces va encaminado a esto. Y si gustan podemos empezar, pues ya que está el micrófono con el doctor Francisco, de la derecha Gracias. a la izquierda. Bueno, muy brevemente, no me quedó muy clara la pregunta sobre la anticoncepción, porque bueno, manejé más bien el tema de VIH-Sida, pero básicamente yo me concentraría en que esto habla más bien de programas enfocados a jóvenes, adultos. O sea, en general, todas estas políticas son políticas incluyentes y realmente se clasifican en algunos rubros por cuestiones epidemiológicas, estadísticas y de política pública, pero en general lo que tratamos de hacer en este caso pues, es incluyente. Todas estas estrategias pues, son para jóvenes, pero también para adultos mayores, por ejemplo, específicamente la prevención de VIH. Yo les podría decir así concretamente que hablando específicamente de cualquier infección de transmisión sexual y lo que es anticoncepción, que van muy de la mano, tiene que ver con esta situación de derechos sexuales y reproductivos que se tiene que ejercer la población. Y sí, efectivamente, para ejercerlo se requieren dos cosas: que las personas tengan información, conocimiento y acceso a servicios, y por otra parte, que las instituciones tengan todo un entorno favorable para que el ciudadano los ejerza. Y tengo que ser aquí autocrítico. Efectivamente lo que dicen es cierto, pues si van a la unidad y no les dan los métodos o no les dan los insumos o se los dan caducados o toda esta situación, esto tiene que ver más bien con cuestiones de instrumentación de la política pública y eso es en lo que tenemos que trabajar. Y tenemos rezagos y tenemos problemas estructurales, un sistema de salud fragmentado, pero tenemos que trabajar en ello y tenemos que hacer conjuntamente tanto la sociedad civil como nosotros. Y concretamente yo les podría decir que ¿cuál es el mejor método anticonceptivo que existe? Pues es una mujer educada con un hombre educado y con una pareja educada. Ese será el mejor método anticonceptivo y es lo que tenemos que aspirar. Pero bueno, concretamente les puedo decir que en materia de situaciones de lo que es VIH, que también preguntaban, es la epidemia de hepatitis C, efectivamente, seguramente, sin temor a equivocarme, y estoy hablando siendo futurista y visionario, seguramente esto que estamos haciendo ahorita por VIH, dentro de 10 o 15 años lo vamos a hacer por hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad más grave, más frecuente y más cara actualmente que el VIH y 50 veces más contagiosa que el VIH. ¿Por qué no se ha trabajado? Bueno, por otras razones que no es el motivo de este foro, pero sí, efectivamente tu visión es muy clara, tendremos que trabajar en ello. Ya incluso hay corrientes mundiales que dicen que porque estamos tan preocupados con el VIH y estamos tan descuidando tanto la hepatitis C, tenemos que trabajar en ello y está ya en el escenario mundial y en el escenario global, por supuesto, este trabajo, con una limitante importante que es de los costos del diagnóstico y del tratamiento, pero bueno, ahí está y por supuesto que no lo podemos dejar de lado. Pero insisto, tenemos que trabajar mucho en lo que es los problemas estructurales, los problemas del sistema de salud y los problemas locales. Si somos capaces de trabajar en esa vertiente y en ese ámbito tenemos que ubicarnos muy claramente. Los problemas estructurales a mí me rebasan, por ejemplo, pero los problemas operativos y del sistema sí tenemos que trabajarlos en política pública y creo que mis compañeros, tanto de la Secretaría de Educación Pública como nosotros, estamos inmersos en esto. Tenemos que ir culturizando poco a poco. Esto nos va a llevar varias generaciones, tenemos que tenerlo muy claro. Muchas gracias, doctor Francisco. Maestra Claudia. Bueno, la pregunta de ¿realmente consideran a los jóvenes? Pues yo desde mi perspectiva muy personal creo que nos falta todavía escuchar y entender más a los jóvenes. Es decir, sí, desde el aula, en lo que es el ámbito educativo, obviamente estás en la convivencia cotidiana y escuchas a los jóvenes, entiendes sus realidades. ¿Qué tanto esa realidad el docente la va articulando en su práctica? Bueno, eso depende de qué tipo de modelo educativo tú tienes. Si es un modelo rígido o muy directivo, pues no permite la autonomía escolar del aula y de la escuela y no puedes incorporar, pero es decir, la tendencia y en la política educativa se está revisando precisamente hasta dónde se va a ir flexibilizando el modelo educativo para que puedas hablar de la escuela en el centro y de la autonomía escolar para la mejora
atendiendo a los contextos escolares. Bueno, es parte de la discusión que está en términos de lo que significa la reforma educativa. Y en ese tema quiero articularlo con el planteamiento que nos hace el Leonardo, que bueno, yo creo que no está todo tan pésimo, Leonardo. Le voy a decir porque tú mismo preguntaste, a ver, piénsense cuando tenían 17 años de edad. Bueno, yo cuando tenía esa edad, a mí me tocó cuando estaba en primaria la reforma educativa del año de los 70s. Yo recuerdo cómo en quinto y sexto de primaria nos llevaban al auditorio porque Cotex pasaba la película de la menstruación, ¿sí? Y el uso del Cotex. No sé quién más sea de mi generación, yo tengo 52 años. Entonces, bueno, ¿qué significaba en esa época que te empezaran a hablar? Digo, ahora nos da risa, ¿verdad? Los Cotex están en todos los promocionales televisivos. Es decir, ha habido un cambio que el mismo mercado ha propiciado en esta temática. Hasta acá Rufino va por los cotes de su familia, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este tema, cómo el sector educativo sí actuó de una manera determinante también para quienes ya tenemos cierta edad. El eslogan de una familia vive mejor, que fue la política de los 70s, porque el mundo estaba ocupado en bajar el índice de crecimiento poblacional, descendió en 30 años de 5.7 en México, estamos ahorita a 2.5, ¿sí? Porque hubo una estrategia de Estado perfectamente direccionada y descendió. Y fue que nos educaron en materia, es decir, empezamos a conocer órganos genitales, menstruación, reproducción. Eso se sostiene en el plan de estudios, eso ya no lo quita nadie, porque ya está aceptado desde el enfoque de salud. Lo que ahorita sí está faltando, y es el tema del debate en el sistema educativo mundial, en todo el mundo, es qué implica una escuela para todos y todas, en donde la inclusión educativa y en donde concibes la igualdad en la diversidad. Ese es el tema epistemológico de paradigmas que tenemos que discutir la sociedad mexicana, ustedes jóvenes. ¿Qué significa el pensarme yo diferente en mi identidad y en mi condición de persona? Soy única e irrepetible, así decimos en la escuela, cuando estamos en el primer grado, estamos estructurando la construcción identitaria. Eres único e irrepetible porque hay que construir la autoestima, pero es el ser único e irrepetible que significa en el respeto y reconocimiento del otro y en la diversidad. Ese es el gran reto y por eso sí creo que hay un gran avance. Pero además yo invito a este auditorio a que nos ayuden a pensar algo. ¿Quiénes son nuestros maestros? Nuestros tíos, nuestros papás. ¿Ustedes mismos son sabios de la sexualidad? ¿Ustedes se han preocupado y ocupado en estudiar la sexualidad? No. México tiene un retraso profundo en términos de educación en sexualidad humana. Y si no avanzamos en esa temática, no vamos a avanzar en este país, no solo desde una perspectiva de salud. Ya me están pidiendo que cierre, pero quiero nada más, perdón, un dato, es que es un dato muy importante. Cuando Cencida hizo un estudio muy importante en el marco de la ministerial de Prevenir con Educación, y ellos nos comparten los resultados y ¿qué fue lo que presenté? Es decir, el 60% de nuestros niños de primaria sí reconocen que les hablan de relaciones sexuales. Nos falta reforzar un 40%. Piensa en este país diverso de maestros, de corrientes y de posiciones donde el sistema educativo, acuérdense que también lo operan las autoridades educativas locales, no la política es solamente federal. Hay ideologías como en todo el proceso, aunque el Estado es laico, aunque nuestro objetivo es la ciencia, pero quien es el ejecutor de la política es autoridad. Y sí tiene que ver con lo que Leonardo, ¿quién supervisa? Efectivamente, le falta al sector educativo una política de supervisión que permita garantizar los contenidos. Y toda la reforma, el que empecemos a evaluar a los docentes de los contenidos que vienen en planes de estudio, nos va a permitir eso, Leonardo. Y nos va a permitir desarrollar los contenidos
que no están dados y que tenemos que reconocer. Los profes y las maestras se enfrentan a la bronca de desconocer temas, les da pavor frente a una juventud más informada, ¿sí?, que un adulto con mayor prejuicio. Esa es nuestra realidad y es ante esa realidad que desde mi dirección y dentro de la agenda estamos discutiendo qué tenemos que hacer y qué tenemos que prepararnos. Muchas gracias, maestra. Y en 3 segundos, doctor Rufino, con 55 más. Es lo malo de ser el último. Bueno, creo que la pregunta de si se toma en cuenta a los jóvenes y los mecanismos de participación van más o menos similares, las uno para contestar. Sí se toman en cuenta a las y los jóvenes. Justo hoy se cerró un trabajo con 17 entidades federativas, vinieron jóvenes de 17 entidades federativas, jóvenes que se dedican justo al trabajo con pares en salud sexual y reproductiva. Y no nada más, no solo eran jóvenes, sino eran jóvenes incluso de etnias indígenas. Hoy que se despidieron y nos agradecieron en mije, en zapoteco, en náhuatl y en otra lengua que no recuerdo, core creo que se llama. Entonces sí se están tomando en cuenta lo que nos tienen que decir todas estas personas jóvenes, y hay mecanismos de intervención, mecanismos de interacción con las instituciones públicas. También creemos que tenemos que hacer válido este concepto de gobernanza, en donde la gobernanza significa justo que la sociedad civil tiene incidencia sobre las decisiones de gobierno, pero no nada más incidencia en las decisiones de gobierno, sino que incluso a veces hacen actividades que tiene que ser el gobierno, apoyadas por el gobierno mismo. Este mecanismo de gobernanza se está dando ahora muy claramente en lo que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, en donde se conforma un grupo interinstitucional, y a través de este grupo interinstitucional se está invitando a organismos de la sociedad civil para participar y decir cuál va a ser la instrumentación de esta estrategia. Yo los invito a estar muy atentos a las convocatorias que se van a estar realizando, y también a todas las actividades que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realiza. Y déjenme decirles, por ejemplo, la reunión que tuvimos ayer con jóvenes, pues fue un grupo que se acercó con nosotros, que se llama Elige, y que se acerca con nosotros y que de pronto empezamos a trabajar con ellos y ellas. Entonces, la invitación está abierta igual para cualquier organización que desee trabajar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, doctor Rufino. Por supuesto que tomamos la palabra. Por supuesto. Agradecerles mucho el espacio, las palabras, el compartir la expertise y el trabajo que están realizando día a día, y también comentarles que desde ACT 2015 queremos una Agenda 2030 comprometida con la respuesta al VIH y al SIDA y la salud sexual y los derechos reproductivos de las y los jóvenes. También queremos decirles que necesitamos, como ya lo hemos venido discutiendo, mecanismos claros de participación de sociedad civil, de participación de jóvenes en su amplia gama y diversidad que nos conforman, para hacer más integrales los servicios. Y una cosa que nos interesa también es colocar la discusión y que se enfoque el presupuesto en salud sexual y los servicios amigables para todas las y los jóvenes de este país, ¿no? que habitamos. Y una educación integral en sexualidad en el currículo. Por supuesto que han estado trabajando desde hace un tiempo de manera muy interesante. Le apostamos a diversificar más allá, ¿no? de la planificación familiar, para abarcar muchos más terrenos de la sexualidad y del campo de las sexualidades. Muchas gracias, y pues que tengan muy buen fin de semana. Es viernes y su cuerpo lo sabe. Muchas gracias. Bueno, pues con este panel de compromisos para las y los jóvenes